Imagina pararte al borde de un acantilado donde la roca bajo tus pies tiene el ancho exacto de la palma de tu mano y que el único camino es hacia adelante, porque hacia atrás no existe. Ahora imagina que ese acantilado no es el final del recorrido, sino solo el comienzo de un circuito diseñado para llevarte al límite de lo que el cuerpo humano y la mente pueden tolerar, y que miles de personas pagan por vivirlo cada año. En algún lugar del planeta, el turismo ha dejado de ser sinónimo de descanso para convertirse en una confrontación directa con la muerte. Lugares donde la naturaleza no ofrece concesiones, donde las reglas del mundo cómodo dejan de aplicar y donde cada paso es, literalmente, una negociación con el abismo. Hoy en El Confín, exploraremos los 13 destinos más extremos del planeta, aquellos que la industria del turismo llama experiencias, y que los han vivido llaman algo completamente diferente. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. El Gran Cañón de Duhani, Xinjiang, China, el cicatriz viva de la Tierra. Hay heridas en la corteza terrestre que no sanan. El Gran Cañón de Duhani, en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, es una de ellas. Conocido en la región como la Gran Cicatriz de la Tierra, este sistema de barrancos se extiende como una fractura perpetua en el paisaje, con acantilados que ascienden en paredes continuas de roca compactada, erosionada durante millones de años hasta alcanzar bordes que parecen cortados con precisión quirúrgica. Antes de hablar de sus medidas, hay que entender su textura. La roca que forma el cañón es porosa, quebradiza, sometida a un proceso de erosión activo que no se ha detenido. Las superficies cercanas al borde no son firmes, sino que pueden desprenderse bajo el peso de un ser humano sin previo aviso. Por eso la escalada está estrictamente prohibida, no como advertencia decorativa, sino como medida real de supervivencia. El punto más fotografiado del cañón es un puente de cristal que cruza el desfiladero de lado a lado. Los visitantes caminan sobre un suelo transparente, mientras el vacío se abre a cientos de metros debajo de sus pies. En las inmediaciones, un sistema de columpios gigantes lanza a los turistas fuera del borde hacia el espacio abierto sobre el abismo, con una experiencia de vuelo libre que dura apenas segundos, pero que queda grabada para siempre. Lo que muy pocos conocen del cañón de Duhani es su conexión con el Dawas, una práctica ancestral del pueblo uigur que consiste en mantener el equilibrio sobre un cable elevado sin ninguna red de protección debajo. Durante siglos, esta disciplina fue una forma de demostración de habilidad y valor dentro de la comunidad. Hoy, los maestros del Dawas continúan practicándola sobre el cañón, caminando sobre cuerdas tensadas a gran altura con una calma que desafía la comprensión occidental del riesgo. El nombre original del cañón en el idioma local no hace referencia a su profundidad ni a su belleza, sino a su sonido. El rugido constante del viento al atravesar las paredes estrechas crea una nota que las comunidades locales han usado históricamente como señal climática, anunciando tormentas con hasta 2 horas de anticipación. Lo que el cañón de Duhani ofrece es apenas el preludio. Más adelante, encontrarás un lugar donde el propio suelo decide si el ser humano puede seguir avanzando. El templo dorado del monte Fanjing, Guizhou, China, el santuario que flota entre las nubes. Durante siglos, los peregrinos budistas llegaban hasta los pies del monte Fanjing, sabiendo que lo que los esperaba arriba requería más que fe. Requería resistencia física, voluntad de hierro y una aceptación tranquila de que el camino podía terminar en cualquier escalón. El monte Fanjing se eleva en la provincia de Guizhou, al suroeste de China, hasta los 2.570 metros de altura. En su cima más alta, conocida como la cima dorada de las nubes rojas, existe una aguja natural de roca que asciende casi en vertical, y sobre esa aguja, suspendidos sobre el vacío, se construyeron 2 templos conectados por un puente de piedra tan estrecho que solo permite el paso de una persona a la vez. Para llegar hasta ellos, no existe otro camino que subir a pie los aproximadamente 8.000 escalones de piedra tallados directamente en la montaña.
En los tramos más pronunciados, los escaladores deben aferrarse a cadenas de hierro fijadas en la roca para no caer, y el terreno no perdona la distracción. Durante más de 200 días al año, la montaña está cubierta de niebla espesa, lo que mantiene los escalones permanentemente húmedos y resbaladizos. La dimensión humana de este lugar tiene nombre. En el siglo XIV, un monje llamado Xuanhu dedicó 3 décadas de su vida a supervisar la construcción de los templos, coordinando a trabajadores que subían y bajaban los materiales de construcción a mano, escalón por escalón, a lo largo de años. No había sistema de polea ni mecanismo de carga, solo el cuerpo humano y la convicción religiosa. El resultado fue una obra arquitectónica que hoy está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El monte Fanjing es uno de los últimos refugios naturales del mono dorado de Guizhou, una especie con apenas 750 individuos en estado salvaje. Los monjes que habitan los templos consideran a estos primates como guardianes sagrados de la montaña, y durante generaciones mantuvieron el equilibrio del ecosistema, negándose a permitir actividad humana en ciertas zonas. El templo dorado nos recuerda que los humanos siempre han buscado lo más alto, pero el siguiente destino demuestra que, a veces, lo que más los acecha no está arriba, sino en el suelo que pisas. Las montañas flamantes, Xinjiang, China, el horno natural de la tierra. En el corazón del desierto de Taklamakan, en Xinjiang, se alza una cadena montañosa de arenisca roja que parece arder. Las montañas flamantes deben su nombre a la apariencia visual que adquieren cuando el sol de verano las ilumina a media tarde. Las capas de mineral oxidado en la roca crean ondulaciones de color que imitan el movimiento de las llamas. No es una metáfora. La temperatura de la superficie del suelo aquí ha llegado a registrar 83,6 grados Celsius, convirtiendo a estas montañas en el punto con la temperatura de superficie más alta jamás medida en China. El aire a la altura del pecho humano puede superar los 50 grados centígrados en los meses de julio y agosto. En estas condiciones, los pobladores locales desarrollaron a lo largo de siglos una práctica que hoy asombra a los visitantes: enterrar huevos directamente en la arena o colocarlos sobre rocas calentadas por el sol y observar cómo se cocinan sin fuego, sin sartén, sin ningún elemento artificial. La arena actúa como un horno de precisión natural. Un huevo bien colocado tarda entre 15 y 25 minutos en estar listo para consumir. Hoy, las montañas flamantes son también un laboratorio a cielo abierto para la industria automotriz global. Fabricantes como BMW, Mercedes-Benz y varios fabricantes chinos trasladan sus vehículos hasta aquí para someter los sistemas de refrigeración, los neumáticos y los motores a condiciones de calor extremo imposibles de replicar en laboratorio. Las pruebas incluyen conducción continua a temperatura máxima durante jornadas de hasta 10 horas. Las montañas flamantes aparecen en la novela clásica china Viaje al Oeste, escrita en el siglo XVI como el único obstáculo que el monje Xuanzang no puede cruzar sin ayuda sobrenatural. El relato describe el fuego de estas montañas como tan intenso que ni los demonios pueden sobrevivirlo, lo que convirtió a la cordillera en un símbolo literario del límite absoluto mucho antes de que el turismo moderno llegara a fotografiarla. Las llamas de la roca son visibles desde lejos, pero hay otro tipo de fuego, más silencioso y más destructivo, que el siguiente destino guarda en su interior. La garganta del Salto del Tigre, Yunnan, China, el cañón que tritura lo que entra. En el norte de la provincia de Yunnan, el río Jinsha, que forma la cabecera del Yangtze, se ve atrapado entre dos de las cordilleras más altas de China: el Chade Dragon Snow Mountain al este y el Haba Snow Mountain al oeste. En el punto donde el terreno se estrecha más, el agua no tiene hacia dónde expandirse, y toda su energía se concentra en un canal de apenas 30 metros de ancho. El resultado es la garganta del Salto del Tigre, uno de los cañones más profundos y turbulentos del planeta, con paredes que caen 3.900 metros desde las cimas nevadas hasta el fondo del río. En el punto de máxima compresión, el agua golpea contra rocas emergentes, creando explosiones de fuerza que se escuchan a kilómetros de distancia.
El caudal del río en temporada de deshielo tiene la capacidad documentada de tritura troncos centenarios en minutos. El sendero de alta montaña que bordea el cañón es considerado por múltiples publicaciones especializadas en montañismo como una de las rutas de trekking más peligrosas del mundo. Algunos tramos tienen menos de 1 metro de ancho, suspendidos sobre acantilados verticales sin barandillas en una zona de falla tectónica activa donde los desprendimientos de roca ocurren sin señal de advertencia. En 1996, un equipo de expedición neozelandés intentó descender el río en kayak. La expedición fue abortada después de que 2 miembros fueran arrastrados y uno de ellos perdiera la vida. El intento documentado generó uno de los relatos de supervivencia más conocidos en la literatura de aventura extrema. Y desde entonces, ningún equipo ha completado el descenso completo del tramo más angosto. La leyenda local que da nombre a la garganta afirma que un tigre acorralado logró cruzar el río de un solo salto, usando como trampolín una roca emergente en el punto más estrecho. Los geólogos han confirmado que esa roca existe. Se eleva unos 2 metros sobre el nivel máximo del agua y efectivamente representa el punto de cruce más viable. La distancia del salto hipotético sería de aproximadamente 25 metros. La garganta te muestra lo que el agua puede hacer. Lo que sigue demostrará lo que el fuego del sol hace cuando no hay ninguna nube que lo detenga. La cascada de Hukou, Shaanxi, China, el río que hierve. Situada en el límite entre las provincias de Shaanxi y Shanxi, la cascada de Hukou es el segundo salto de agua más grande de China y el más caudaloso del país. El nombre significa boca de una tetera, y la descripción es exacta. El río amarillo, que en algunos puntos mide hasta 300 metros de ancho, se estrecha bruscamente hasta apenas 20 metros y cae con una fuerza tal que el impacto contra las rocas levanta columnas de niebla fangosa que oscurecen el cielo. El agua del río amarillo lleva una carga de sedimentos entre las más altas del mundo. Aproximadamente 37 kilogramos de lodo por metro cúbico en temporada alta. Cuando cae, la neblina que genera no es transparente, sino de un color marrón rojizo que cubre cualquier superficie en un radio de cientos de metros. Estar cerca del borde en temporada de lluvias significa quedar cubierto de una capa de barro húmedo en minutos. El rugido de miles de toneladas de agua golpeando la roca produce un sonido comparable a un trueno continuo. Investigadores de acústica han medido niveles de hasta 100 decibelios en la zona de observación más cercana, lo que equivale a estar parado junto a la pista de despegue de un aeropuerto. La exposición prolongada sin protección auditiva puede causar daño permanente. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por destino extremo. En temporada de crecidas, el nivel del agua sube tan rápido que las barreras de seguridad quedan sumergidas en horas, y las autoridades han tenido que evacuar grupos enteros de turistas en múltiples ocasiones. Hay registros fotográficos de 2021 en los que el agua superaba los marcadores de advertencia en más de 4 metros en menos de 6 horas. El río Amarillo es el responsable de la formación de la llanura china del norte, una de las zonas agrícolas más productivas del mundo, precisamente por los sedimentos que transporta desde las montañas del Loess Plateau. La misma carga de lodo que hace de la cascada Hukou un espectáculo turbio y peligroso es la que durante milenios fertilizó el suelo donde surgió la civilización china. El agua tiene su propio idioma. El siguiente destino habla en el idioma del hielo. El valle de Xuanyao y las cascadas congeladas. Sichuan, China, el Museo de Cristal Vertical. En las faldas del monte Siguniang, a más de 500 metros de altitud en la provincia de Sichuan, existe un valle que en invierno se transforma en algo que no tiene paralelo en el mundo. Más de 100 cascadas que caen desde acantilados de cientos de metros se congelan por completo, formando columnas de hielo de colores que van del blanco puro al azul profundo, dependiendo de la densidad del agua original y la velocidad de congelación. Este es el principal santuario de escalada en hielo de Asia. Los escaladores llegan desde Europa, América del Norte y Australia para enfrentarse a paredes verticales de hielo vivo con equipamiento especializado, piolets, crampones de 12 puntas
y técnicas que exigen una combinación de fuerza explosiva y control milimétrico. Un error en la colocación de un piolet puede iniciar una caída de 80 metros sobre roca. El mayor peligro no es la caída durante la escalada, sino el entorno mismo. Bloques de hielo que pesan cientos de kilos pueden desprenderse sin aviso cuando la temperatura ambiente sube unos pocos grados. El proceso se llama colapso térmico. El hielo interior se mantiene más frío que la superficie, y cuando la diferencia de temperatura supera cierto umbral, la estructura exterior pierde cohesión y cae en fractura. En 2019, el escalador alpinista francés Sébastien Morin fue testigo directo del colapso de una columna de hielo de aproximadamente 40 metros mientras escalaba una cascada adyacente. El estruendo, según su relato publicado en la revista Alpinist, duró menos de 3 segundos, pero removió nieve y escombros en un radio de 200 metros. Nadie resultó herido por casualidad de posicionamiento. Las cascadas congeladas del valle de Xuaniao han sido documentadas por glaciólogos como indicadores climáticos de alta precisión. El grosor de las columnas de hielo y la velocidad de su formación en noviembre predicen con exactitud estadística si el invierno en la cuenca del río Sichuan será húmedo o seco. Información que los agricultores locales han usado durante generaciones antes de que existiera ningún satélite meteorológico. El hielo tiene memoria. Y la montaña que viene a continuación lleva escrita en su roca la memoria de millones de años. El pico Taizhi y la cresta del cuchillo de nubes. Sichuan, China, la montaña que corta el horizonte. En la región de Sichuan, al noroeste de la ciudad de Chengdu, el pico Taizhi se eleva sobre el paisaje con una geometría que parece imposible. Sus crestas son tan delgadas y tan afiladas que los escaladores que las recorren deben avanzar a horcajadas con una pierna a cada lado del filo de roca, como si cabalgaran una montaña. Por eso su nombre popular es el cuchillo de nubes. La formación de estas crestas es el resultado de la erosión diferencial del permafrost durante millones de años. Las zonas de roca más blanda se desgastaron primero, dejando expuestas las venas de granito más duro que forman las líneas que hoy vemos. El proceso crea superficies talladas con una precisión que ningún cincel humano podría replicar, pero también superficies extremadamente irregulares y propensas a fracturarse bajo peso concentrado. El acceso al pico involucra varios segmentos técnicos donde el sendero literalmente desaparece y el escalador debe evaluar en tiempo real cuál es la siguiente roca segura para apoyar el peso. En invierno, la temperatura en las crestas alcanza los 20 grados Celsius y el viento puede superar los 80 kilómetros por hora. Acampar aquí, según los guías locales, es equivalente a dormir sobre un bloque de hielo en movimiento. La diferencia entre el interior de la tienda y el exterior puede ser de 40 grados y el frío penetra cualquier material convencional en cuestión de horas. El alpinista y fotógrafo chino Zhang Wei documentó el pico Taizhi en una serie de expediciones entre 2015 y 2020. En sus crónicas describe un momento en particular. Estando solo en la cresta principal, una ráfaga de viento lo obligó a abrazar la roca durante 22 minutos sin poder moverse, esperando que la presión disminuyera lo suficiente como para dar el siguiente paso. En ese momento, escribió, entendió que la montaña no lo estaba retando, sino ignorándolo completamente. La región donde se ubica el pico Taizhi es una de las zonas con mayor densidad de pandas gigantes en libertad del mundo. Los equipos de conservación que trabajan en el área han documentado rutas de movimiento de pandas que cruzan las mismas crestas que los escaladores consideran imposibles para el ser humano, moviéndose de un lado al otro de la montaña con una agilidad que contradice completamente su imagen de torpeza. El pico Taizhi se queda en el horizonte. Adelante, el horizonte desaparece completamente. El pico capital celestial, Monte Huangshan, Anhui, China, el filo del fin del mundo. El monte Huangshan, en la provincia de Anhui, es uno de los paisajes más representados en la historia de la pintura china. Sus picos emergiendo entre nubes fue el modelo visual que durante siglos definió la estética de la montaña perfecta. Pero la versión que aparece en los cuadros omite un detalle fundamental: el camino para llegar hasta esas cimas.
El pico capital celestial, el más alto del conjunto, tiene en su ruta de acceso un segmento conocido como el Sendero del Ciprés de Jade, que durante décadas no contó con ningún tipo de protección. Los escaladores avanzaban por una cornisa de 1 metro de ancho y 10 metros de largo, con precipicios de varios cientos de metros a ambos lados. Hoy existen cadenas de hierro, pero el sendero sigue siendo técnicamente exigente, especialmente cuando la niebla que cubre la montaña más de 200 días al año convierte la roca en una superficie de hielo negro. Los peldaños del ascenso están tallados directamente en granito macizo y ascienden con ángulos cercanos a los 70 grados en los tramos más pronunciados. En esas secciones, la única forma de progresar es usando simultáneamente manos y pies, con el cuerpo inclinado hacia la roca y la espalda hacia el vacío. La dimensión más inesperada del pico capital celestial es su historia de peregrinos ancianos. Durante la dinastía Ming y Qing, era práctica común que hombres y mujeres de más de 70 años realizaran el ascenso completo como ofrenda religiosa. Los registros históricos documentan casos de peregrinos que completaron la subida descalzos en invierno, considerando que el frío en los pies era parte de la penitencia. Uno de los relatos más conocidos describe a una monja de 83 años que llegó a la cima en 1742 y regresó a pie al pueblo base, todo en un mismo día. El monte Huangshan sirvió como inspiración visual directa para los diseñadores del planeta Pandora en la película Avatar de James Cameron. Las montañas flotantes de la película reproducen fielmente la geometría de los picos del Huangshan, elevados digitalmente y desconectados del suelo, pero fieles en su forma a la realidad geológica china. Las alturas del Huangshan son un clásico, pero hay una montaña que convirtió la dificultad en una regla de entrada. El sendero del mono del paso de Yanmen, Shanxi, China, la ruta donde los monos se intimidan. En las montañas de Shanxi, en el norte de China, existe una ruta de acantilado que lleva siglos cargando una reputación que no necesita exageración. Se llama el Sendero del Mono, porque la leyenda local dice que incluso los macacos que habitan la región evitan cruzar por ese tramo. El nombre no es poético, es una advertencia literal. El sendero consiste en un sistema de ranuras talladas a mano en la pared de roca de un acantilado vertical, combinadas con cables de hierro a los que los visitantes deben aferrarse mientras avanzan de lado sobre una superficie de apenas 15 centímetros de ancho, menos que el ancho de la palma de una mano adulta. El vacío bajo los pies mide varios cientos de metros. Para acceder, los visitantes deben someterse a un proceso que no existe en ningún otro destino turístico del mundo. Control de presión arterial obligatorio, verificación de peso corporal máximo y firma de una exención de responsabilidad civil completa. La administración no permite el ingreso a personas con condiciones cardíacas o presión arterial alta, independientemente de su condición física aparente. El sendero es de sentido único y sin posibilidad de retorno una vez iniciado. En 2003, un grupo de fotógrafos documentales de la cadena NHK de Japón realizó un recorrido completo del sendero con cámaras de registro continuo. Uno de los miembros del equipo, el fotógrafo Kenji Tanaka, relató que en el punto más angosto del sendero tuvo que cerrar los ojos y avanzar guiándose solo por la presión de sus manos sobre el cable, porque su cerebro se negaba a procesar la imagen de lo que había debajo. La secuencia fue editada fuera del documental final porque los productores consideraron que el nivel de angustia visible en el material podría resultar demasiado perturbador para la audiencia general. Las ranuras talladas en la roca del Sendero del Mono no son de origen turístico. Fueron creadas durante la dinastía Han, hace más de 2000 años, como ruta de suministro militar para abastecer guarniciones en lo alto del acantilado sin ser detectados desde el valle. Los soldados que las usaban cargaban equipamiento de guerra mientras cruzaban, con las manos ocupadas en sostener las provisiones en lugar de los cables de seguridad que hoy existen. El Sendero del Mono es el penúltimo límite. Lo que sigue es el lugar que redefinió para siempre lo que significa estar suspendido sobre el vacío. El monte Huangshan y el tablón del peligro. Shanxi, China, la montaña más peligrosa bajo el cielo. El monte Huangshan
Lleva más de 2 milenios siendo considerado uno de los 5 montes sagrados del taoísmo en China. Durante siglos, los monjes que habitaban sus templos vivían en un aislamiento absoluto, accesibles únicamente para los peregrinos más determinados del país. La razón de ese aislamiento no era espiritual, era geográfica. Para llegar a los templos de la cumbre, había que sobrevivir el camino. El Huashan se eleva a 2.154 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Shanxi. Su ruta de escalada más conocida comienza con escalones tallados directamente en la roca a casi 90 grados de inclinación, tan estrechos que solo admiten la punta de un zapato. Los escaladores deben agarrarse a cadenas de hierro fijadas en la pared y literalmente empujarse hacia arriba con los brazos, mientras sus pies buscan apoyo en superficies de menos de 10 centímetros. Después de superar los escalones, llega la cresta de Kanglong, una arista de roca de menos de 1 metro de ancho y cientos de metros de largo con precipicios a ambos lados que en los días de viento fuerte obliga a los escaladores a moverse gateando para no ser derribados. Pero el desafío definitivo es la pasarela de los tablones de madera, conocida mundialmente como el Plank Walk, una serie de tablas de unos 30 centímetros de ancho, fijadas con pernos a la pared vertical del acantilado a más de 2.000 metros de altura, sobre las que los visitantes deben avanzar de frente a la roca, con la espalda al vacío, desplazándose lateralmente mientras se aferran a una cadena de hierro. La pasarela de los tablones es de doble sentido, lo que significa que, en el tramo más angosto, 2 personas que avanzan en direcciones opuestas deben negociar el cruce sin ningún espacio adicional, rozándose mutuamente sobre el abismo. El Huashan tiene registros históricos de accidentes fatales que se remontan al siglo XII. Los textos de la época no describen los incidentes con dramatismo, sino con la misma neutralidad con que describen el clima, como parte inevitable de la relación entre el ser humano y la montaña. Hoy, pese al equipamiento moderno y los sistemas de seguridad instalados, el monte sigue cobrando vidas cada año. La historia más conocida asociada al Plank Walk no es de muerte sino de supervivencia extrema. En 1997, durante una tormenta repentina, un grupo de 7 turistas quedó atrapado en la pasarela cuando el viento alcanzó los 90 kilómetros por hora. Permanecieron inmóviles durante casi 4 horas, con los cuerpos pegados a la roca, esperando que el viento cediera lo suficiente como para poder moverse. Todos sobrevivieron. Ninguno volvió a escalar el Huashan. Hay un templo taoísta activo al final de la pasarela de los tablones. Los monjes que lo habitan reciben suministros semanalmente, transportados por porteadores locales que cruzan el Plank Walk con cargas de hasta 30 kilogramos sobre la espalda. Algunos de estos porteadores llevan más de 20 años realizando el recorrido como medio de vida y lo hacen sin arnés, sin casco, con calzado de lona, con la misma indiferencia con que cualquier persona va al trabajo. El monte Huashan no es solo una montaña, es una pregunta formulada en roca, cadenas y viento. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir? Hay una verdad que estos 13 destinos comparten y no tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con lo que ocurre cuando el ser humano se enfrenta a un entorno que no fue diseñado para él. Descubre exactamente lo que es. Ni más, ni menos. El cañón que tritura, la montaña que corta, el hielo que colapsa, el río que no perdona. Ninguno de ellos actúa con intención. Son simplemente el planeta funcionando a su escala, indiferente a la presencia humana, indiferente al turismo, indiferente al miedo. Y sin embargo, volvemos. Seguimos volviendo. Seguimos buscando el borde, el filo, el punto exacto donde el suelo termina y el aire comienza. No por imprudencia, sino porque en ese punto, y solo en ese punto, el ruido del mundo ordinario deja de existir por completo. Los destinos más extremos del planeta no son lugares peligrosos. Son espejos, y lo que reflejan no siempre es cómodo de mirar. El extremo no es el destino, es la respuesta. ¿Te atreverías a cruzar la pasarela de los tablones del monte Huashan con el abismo a tus espaldas y una cadena de hierro como único punto de contacto con la roca? ¿O hay un límite que tu mente ya ha trazado antes de llegar?
Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.